Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Con la presencia de Álvaro César Alfonso y la asistencia técnica de Javier Caraballo, ¿quién les habla? Héctor Amodio Pérez. Se pone en marcha el cernidor número 294, correspondiente al día 29 de junio del año 2026. A propósito del fútbol, he encontrado en la red un comentario que bien vale para la situación política. O sea que lo traigo, lo leemos y verán ustedes que coincide exactamente. Dice, Uruguay lleva demasiado tiempo viviendo de su historia. Seguimos explicando quiénes fuimos, pero cuesta explicar quiénes somos. Quizás porque no sabemos. Eso lo agregué yo. Y mientras discutimos culpables, la corriente sigue haciendo su trabajo. Nos lleva río abajo. Cada vez más lejos de lo que nos hizo grandes como país. Y no solo en el fútbol, dice el comentarista. Con cada vez menos gente dispuesta o preparada para remar hacia la orilla. Entonces yo me puse a darle vuelta a la cocorota y recuerdo que en los años 50, yo tenía 12 añitos, nos dejaron el triunfo de Maracaná, pero también el fin de la guerra de Corea, que fue el inicio de la crisis que a mi juicio se prolonga hasta hoy. En 1955, la deuda externa bruta de Uruguay era de 181 millones de dólares. Pero el país, o sea, el Uruguay, contaba con reservas de 245 millones, lo que arrojaba una deuda externa débil, muy baja. Pero en 1965 la deuda rondaba los 480 millones de dólares, siendo la principal fuente de financiamiento el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, a los que recurríamos, quise decir, para cubrir los déficits comerciales y presupuestales. Ya sabemos lo que pasó, y lo que pasó no solo en nuestro país, pero nos negamos a aceptar la realidad. Y como en la época de la conquista, nos dejamos engañar por quienes compran espejitos de colores que pagamos entre todos. Para enriquecer la Revolución Cubana, hicimos nuestra la consigna de los muchos Vietnam que recibimos del Che y quisimos convertir los Andes en la Sierra Maestra de América Latina. Y así nos fue. En este Uruguay, quienes fueron los derrotados escribieron la historia para su beneficio propio. Y quienes quisimos desmentirla, fuimos acallados mediante acusaciones que más adelante serán desmentidas por los mismos que las crearon. Pero la vida sigue. Y quien resultara el mayor beneficiado por la falsa historia, hoy es cuestionado incluso desde las mismas páginas que lo convirtieron en un Mandela a la uruguaya,
con intento de premio Nobel incluido. El legado del viejo se llama un artículo publicado en el semanario Voces el 25 de junio con la firma de Óscar Licandro. Y dice así: hace unas semanas publiqué una columna en El País titulada La decadencia del Frente Amplio. Allí argumenté que el Frente Amplio ha ingresado en un proceso de decadencia porque ya no tiene un proyecto transformador para el país. Sufre un grave deterioro en la calidad de sus recursos humanos y perdió la brújula moral de sus fundadores. En toda organización, la decadencia es el resultado acumulado de múltiples decisiones tomadas por diferentes personas. No ocurre de un día para el otro y no todas se producen de igual forma. En algunos casos, y este es uno de ellos, la decadencia resulta del comportamiento de líderes de primer nivel, cuya influencia es tan poderosa que sus solas acciones van arando un surco de profunda degradación. Si bien la decadencia del Frente Amplio no puede explicarse por una sola persona, hay una que ocupa el lugar más alto entre los perpetradores. Su praxis política, su amoralidad y su demagogia, todas ellas impregnadas de su narcisismo, han dañado los cimientos morales del Frente Amplio. Han sustituido el sueño de un proyecto político transformador por un pragmatismo sin proyecto y han corroído la calidad humana e intelectual de sus dirigentes. No es necesario recurrir al título de esta columna para saber de quién estoy hablando. Alguien a quien Liber Seregni conocía bien. El general se opuso al ingreso de los tupamaros al Frente Amplio porque sabía del daño que en el mediano plazo ocasionarían a la coalición. Esto es opinable, pero es la opinión de Óscar Licandro. Quizá Mujica no sea el único responsable de la decadencia del Frente Amplio, pero claramente es el perpetrador de la decadencia del MPP, particularmente la que experimenta en sus recursos humanos. Su desprecio por los intelectuales fomentó dirigentes mediocres, con escasa formación. El uso del insulto como instrumento dialéctico preferido alimentó dirigentes incapaces de dialogar y convivir con sus adversarios políticos. Su desprecio por los símbolos institucionales generó dirigentes que no saben cuidar las formas mínimas ni el decoro. Su egolatría, que determinó su forma de promocionar y enterrar dirigentes, hizo que el ascenso dentro de la estructura del movimiento fuera tierra fértil para los aduladores. Los resultados están a la vista. El principal legado de Mujica fue impedir por todos los medios el surgimiento de un sucesor. Su omnipresencia, motorizada por su narcisismo, no dejó el espacio necesario para que nuevas figuras adquirieran visibilidad.
El culto a su nombre, que impulsó con maquiavélica sabiduría, lo ubicó en un lugar casi inalcanzable para cualquier mortal. ¿Quién podría dar la talla de ese semidios estilo pop en que el viejo se convirtió por estrategia personal? ¿Alguien se ha preguntado por qué Mujica, que siempre pensaba la jugada siguiente y estaba varias jugadas por delante de sus adversarios, nunca promovió un sucesor? He aquí un asunto para sociólogos y politólogos, pero también para psicólogos y psiquiatras. El segundo legado es el tipo de dirigentes que dejó tras su partida. Gente obsecuente y poco calificada. Para prosperar dentro del MPP se necesitaba la bendición del viejo. Bendición que daba y quitaba según las circunstancias a su capricho. Carolina Cose sabe bien de eso, dice Óscar Licandro. Yo, como no sé a qué se refiere, lo dejo por aquí. Mujica convirtió el MPP en una especie de religión monoteísta, en la que él se desempeñaba como Dios y Papa. Peregrinar a su chacra, el Vaticano de esa religión, y reverenciar su figura fueron gestos litúrgicos necesarios para prosperar dentro del movimiento. El problema con todo esto radica en que cuando el dedo del que manda es el mecanismo para prosperar en una organización, lo más probable es la degradación de sus recursos humanos. El proyecto de Yamandú Orsi como presidente del Uruguay es una obra planificada y ejecutada por Mujica. Los resultados están a la vista. El viejo manifestó siempre un desprecio por los intelectuales y los profesionales, inclusive los de izquierda. Los trató de arrogantes y de ser burócratas del Estado o de la docencia. Luego de las elecciones de octubre de 2014, Mujica festejó que más de la mitad de los legisladores elegidos no tuvieran título universitario. Yo no sé si esto fue así, pero si el señor Licandro lo dice, debe ser. Una de las consecuencias de ese desprecio es el tipo de dirigentes que han prosperado dentro del MPP en los últimos años. Varios de los más jóvenes, esos a quienes el recambio generacional está poniendo en la cúpula del movimiento, no tienen una formación académica que se precie de tal. Tampoco tienen una experiencia profesional fuera de la militancia política. Estimado lector, si no me cree, lo invito a ver sus currículums en la web del MPP. Algunos estudiaron, pero la mayoría de ellos empezaron carreras universitarias que nunca terminaron. Ningún destaque profesional o laboral. Sus principales méritos son haber militado y militado. Esto es solo una pequeña parte del legado de Mujica en materia de dirigentes. Falta todavía analizar el profundo efecto que tuvo sobre ellos su pragmatismo amoral, su demagogia, su desprecio por los símbolos institucionales, la forma como denigraba a sus rivales y muchas de sus otras virtudes, entre comillas, políticas. Yo coincido plenamente.
con el señor Licandro. Mujica cimentó su fama sobre una historia personal falsa, creada y recreada por aduladores que lo convirtieron a él mismo en un intelectual de pacotilla, con sus falsas lecturas de sus clásicos desde la época de los griegos. Pero el autor, el señor Licandro, lo dice con Mujica muerto. Yo lo dije con Mujica vivo. Lógicamente, mis palabras nunca tuvieron repercusión en el semanario Voz. Pero hay un libro que con seguridad Mujica no leyó. Motivos de Proteo, de José Enrique Rodó. En el capítulo La despedida de Gorgias, el maestro Gorgias se despide de sus discípulos afirmando que el mayor éxito de un educador no es que sus alumnos repitan sus ideas, sino que sean capaces de superarlos y encontrar su propia verdad. Es el resultado de la evolución, el pensamiento crítico, la única forma de conseguir el relevo generacional. Maestro, por quien te venza con honor en nosotros. Por ese, dijeron los discípulos de Gorgias. Pero si gran responsabilidad le cupo a Mujica, ¿qué decir de Lucía Topolansky, que creció como persona y como militante en un sector del MLN que quizás, sin saberlo, de forma natural, practicó lo que el maestro Gorgias proponía? Así que espero con ansiedad los próximos números de Voces. Espero que el señor Licandro nos ilustre sobre las otras virtudes políticas de José Mujica Cordaro. Amodio, algún apunte de eso. Dígame. ¿El Frente Amplio alguna vez tuvo un proyecto concreto basado en la realidad de lo que se vivía en Uruguay? Esa es una pregunta, ¿no? Lo otro, lo que Sereñi no quiso que el Frente Amplio, que el MLN ingresara al Frente Amplio, está atado con alambres. Porque en el año 1971, Sereñi, junto al Partido Comunista en el Uruguay y el MLN, creó el Plan Compamiento. Es decir, si el Frente Amplio ganaba la elección a nivel nacional o a nivel departamental, especialmente en Montevideo, donde podía tener una posibilidad, y no se entregaba el poder, tenían previsto un plan Compamiento que en algún momento tenemos que desarrollar, ¿no? Y bueno, esas dos cosas. Y eso de que habló contra los intelectuales, etcétera, etcétera, y que los insultaba, bueno, eso es los que se dejaban insultar, ¿no? Yo en una oportunidad, voy a decir una mala palabra, ¿no? En una oportunidad le dije a un dirigente del Frente Amplio que si Mujica me llegaba, que era muy, muy cercano, Mujica, si Mujica me llegaba a decir, no sea nabo, yo le iba a decir, cállate, viejo de mierda, ¿está? Es decir, los que se dejaban insultar, pero él sabía recular, sabía recular bien. Yo creo que el Frente Amplio tuvo... Porque además él degradó a varios periodistas diciéndole no sean nabo, a algunos, gente que recién empezaba con la profesión, diciéndole eso, ¿no? Y no vale eso. Yo creo que el Frente, Álvaro, tuvo un proyecto iniciático que fue compartible de acuerdo a las condiciones del año 1971. Un proyecto iniciático que yo no compartí
porque yo en ese momento, como bien recuerda Zabalza y algunos otros memoriosos, fui el único que voté en Punta Carreta contra el apoyo crítico al Frente Amplio. Tuve el honor de ser el único, no me equivoqué, en ese momento, porque le causó al MLN unas discusiones internas terribles. Y era además un ejemplo de oportunismo. Nosotros no creíamos en el sistema electoral. Entonces, darle un apoyo a una fuerza que solo creía en las elecciones nos parecía absurdo. Y lo otro es lo de el desprecio hacia los demás. Claro. ¿Eh? Mujica siempre fue así, pero, como bien decís, también patrinqueaba. ¿Eh? Pero bueno, la realidad es que Mujica fue beneficiario de una historia falsa que se prolonga hasta el día de hoy y que ha sido apuntalada incluso por sus propios enemigos políticos. Sí, claro. Recuerdo cuando la interpelación por el tema de la Tupabanda y la chacra famosa, cómo la habían adquirido y todo, debe ser el único país del mundo donde una chacra se adquiere con las propinas de la cantina de la Facultad de Arquitectura. En fin. Tenemos Como el Uruguay no hay, o sea que a lo mejor puede pasar eso. puede pasar. Sí, tenemos algunos mensajes. De Ricardo dijo, estoy como siempre. Gracias, Ricardo. Bueno, nosotros acá estamos también. José Gervasio Artiga dice lo mismo, que está. Edurne nos indica que Paraguay y Alemania están en el alargue. Ah, mira. Sí, 1-1. Eduardo Castro dice, es poco serio querer correr a pibes con 9 milímetros en Zapucay limadas con vehículos que pesan varias toneladas. Mínimo tienen que salir en enduro. Carlos dice, noche, voy en bus siguiendo los saludos. Muchas gracias, Carlos. Y José nos dice, fue a Never Araujo que le digo que no sea nabo, mijo. Bueno, en realidad no fue solamente a Never Araujo. Yo lo vi decir, eso fue en la televisión. Yo le vi decir cuando se entrevistaba en distintos lugares, en el Parlamento o en otro lado, a José Mujica, y le preguntaban algo que no le gustaba, salía con eso. Incluso recuerdo un episodio cuando en 18 y Río Negro, cuando el Frente Amplio ganó la elección y tenía allí, antes de asumir el gobierno, su sede, ocurrió con un periodista. Fue ahí que le dije lo que dije hace un ratito. Yo coincido con este seguidor. Yo creo que el patrullaje en ese tipo de vehículos va a ser absolutamente inútil. No va a tener ninguna incidencia sobre los homicidios. Puede ser que disminuya algún robo, alguna rapiñita de esas que se hacen por ahí a escondidas, pero conseguir la rutina de la circulación de los vehículos Claro. es cuestión de niños. Yo creo que eso no sirve absolutamente para nada. Pero hagan la prueba. A lo mejor el equivocado soy yo. Tabaré dice, buenas tardes, presente como siempre, saludo. Y una consulta para usted, Amodio. Si se siente socialista al día de hoy. No tiene por qué decir gracias porque le vas a contestar. Pues de alguna forma sí. Lo que pasa es que el socialismo está muy, muy degradado. Yo soy socialista en un sentido social. Si me dejan tiempo en un programa, quizás el jueves o el lunes próximo, se lo explico. Bueno, quería invitarlos, tomo la iniciativa para invitarlos para el próximo miércoles, 1 de julio, en el Palacio Legislativo a la hora 19,
en el anexo del Poder Legislativo, va a haber una charla sobre el tema de la historia reciente, en la que va a estar Amodio Pérez y el diputado Felipe Schipani, que es el del Partido Colorado, que es el que organiza el evento. Sé que va a estar muy bueno, por supuesto no vamos a estar allí presentes, pero que hay mucha expectativa. Es en el edificio anexo, usted entra al edificio anexo, baja una escalera y está la sala donde se va a desarrollar este evento. Reiteramos y lo estamos diciendo que pueden concurrir, no hay ningún problema, no hay que pagar entrada ni nada, y solo escuchar la verdadera historia reciente. Que en realidad no es reciente, es presente. Yo digo la historia reciente y presente, porque toda la historia reciente está en el presente. Todos los días estamos hablando del mismo tema en distintos lugares, incluso nosotros, pero tratando de contar otra cosa de la que realmente ocurre, ¿no? O ocurrió. Sí, yo agradezco el recordatorio. Yo lo iba a hacer al final del programa para invitarlos a concurrir, sobre todo a quienes tengan dudas, porque va a haber un espacio para preguntas del público. Y yo voy a hacer un raconto de cómo se gestó la historia de la traición en base a los libros y a los propios documentos internos del MLN. Así que al que esté interesado en conocer la historia, según Amodio Pérez, como dijera la señora Paula Escorza, están invitados el próximo miércoles. Ahora tenemos algunos videos de Horacio sobre varios temas. Después que termine Horacio, vamos a hablar del tema de Pluna. Fui 20 años cronista parlamentario, del 85 al 2005, y por allí pasaron muchos temas, bastante jodidos para el Uruguay. Pero un hecho de corrupción como lo de Pluna, nunca vi nada igual, por donde lo mirara. El olor a podrido era en todos lados. Y vamos a mostrar alguna cosa, a leer alguna carta de los televidentes que están atados con lo que vamos a hablar, y también poner en tela de juicio al gran profesor Astori, que adoran en muchos casos dirigentes de los partidos fundacionales, es decir, del Partido Nacional y del Partido Colorado, diciendo que evitó muchas cosas. Me gustaría que me trajeran una lista de lo que evitó en los gobiernos del Frente Amplio. O más que evitó, dejó pasar los peores hechos de corrupción, siendo en un caso ministro de Economía y después también vicepresidente de la República. Y después otra vez ministro. Así que vamos a hablar de ese tema después, y también de cómo la dictadura dejó sin efecto el impuesto a la renta de las personas físicas, y después, miren qué paradoja, ¿no? La dictadura saca el IRPF y lo pone la izquierda cuando llega al gobierno. Pero ahora vamos a los videos de Horacio. Estimados amigos, buenas tardes. Hoy están viendo el programa, en el caso mío, en formato diferido, como los lunes. Y quiero tocar un tema que actualmente, por este caso puntual, no está tocando Uruguay. Toca España, no hablemos de fútbol, pero de este caso, este otro tema no tiene nada que ver con el fútbol. Toca España, más precisamente en Cataluña, que es el tema de la educación sexual en niños a partir de los 9 años, por ejemplo. Entonces, me llega información de que hay un libro que se llama El semen de Mola, ¿correcto? El semen de Mola. Induce, o sea, es un tema para un tema educativo. El libro existe, tengo la información, es publicado por Ana Salvia, Montena y Penguin son las editoriales. Lo destacan como libros infantiles a partir de los 9 años,
y lo presenta como un libro sobre el despertar sexual masculino, la primera eyaculación y el semen. Así está presentado el libro, a partir de los 9 años. Y es muy importante el tema de los 9 años, por la temática en cómo la trata, ¿correcto? El contenido que declara la editorial es que es un libro educativo sexual, habla de sexualidad masculina, primera eyaculación y semen, con una mirada positiva y respetuosa, dice la editorial, según la descripción de esta, ¿no? Se ha generado polémicas públicas a través de partes del libro. Más precisamente, Telecinco informó que la controversia se centra especialmente en un apartado sobre la primera eyaculación, donde se propone escribir cómo fue y cómo se celebró e incluir imágenes del momento o de la celebración. Voy a repetir esta frase. El Telecinco se informó que en un apartado del libro se le pide lo siguiente, sobre la primera eyaculación, donde se propone escribir cómo fue y cómo se celebró. O sea que el niño, a partir de los 9 años, debería escribir, que sería muy bueno, dice el libro, sobre ese tema. Pero aparte de escribirlo, que puede estar discutible o no, pero no está mal. En su defecto, a título individual mío, no está mal que lo quiera escribir. Pero sí dice incluir imágenes del momento o de la celebración. Incluir imágenes de eso, a la explotación sexual a través de la pornografía, a partir de los 9 años, yo no creo que sea muy correcto que pase, ¿no? También hay críticas políticas y judiciales, dice, especialmente a partir de Vox y abogados cristianos, pero en las fuentes revisadas las críticas hablan de sexualidad, imágenes y primera eyaculación, truquitos para obtener la primera eyaculación, entrecomillado está, porque el truquito es lo que dice el libro, truquitos sexuales o edad recomendada, o sea que está todo manejado ahí, ¿no? Pero acá hay otro gran problema, que es el siguiente. Les dije, el libro está para que sea comenzado a leer y a interiorizarse el mismo a partir de los 9 años. Pero después se genera, hay una guía educativa de Villa Joyosa, ¿está bien?, donde refieren específicamente al semen de mola, a este libro que les acaba de mencionar yo. Y lo pone como recurso recomendado para de 10 a 13 años. Ya acá le subieron un añito más. Y en otra sección distinta, de típicas preguntas de la edad, o sea que esto es una guía, no es un libro para que lo lean los niños, sino la guía para los educadores cuando los niños leen este libro y le hacen preguntas. Entre las guías típicas de las preguntas que le pueden hacer los niños, pongo entrecomillado los niños, ¿no? Estamos hablando de 9, 10 años, en donde figuran cómo chupar el semen o el flujo, o si el flujo es malo, dice. ¿Tragar el semen es perjudicial para la salud? Son las preguntas que le indican a los educadores que pueden recibir de los niños, ¿tá? Esto aparece como preguntas frecuentes de adolescentes. Está bien, pero con 9 y 10 años no son adolescentes. Entonces el problema vuelve hacia atrás nuevamente, vuelvo yo hacia atrás, en que un libro para a partir de los 9 a 13 años, que es la franja en que ellos lo acotan, ¿está bien? El que escribió el libro, la persona que escribió el libro lo acota entre los 9 y 13, vos no le podés poner el tema de los truquitos sexuales, a qué edad está recomendado, eso lo podrías poner, manejarlo, pero hacer un libro específicamente para este tema y que se saquen fotos cuando eyaculan por primera vez. Yo la verdad estoy impresionado. Y ustedes me dirán, bueno, pero esto es en España, en Cataluña, ¿sí saben qué pasa? En el Uruguay todo llega tarde, pero llega. Entonces mejor tener los ojos abiertos, y que sería muy bueno que el Ministerio de Educación y Cultura tenga mucho control en todos los libros que se recomiendan para las escuelas, para los liceos. A mí me preocupa mucho el tema de los niños chicos, ¿correcto? Porque hay que ver qué tipo de ejemplo ven en la casa, y si todavía le agregamos este tipo de cosas, se va a complicar un poco más. Este es el primer tema que tengo para hoy, y a continuación les preparé otros videos
que refieren a otra temática no de este tipo. Pero esta es muy importante. Muchas gracias. Bueno, esto la verdad, yo no sé si tomármelo en serio, porque realmente pretender que un niño de 9, 10 años, niño o niña, conozca o desarrolle sobre algo que no conoce, que es algo fuera de toda lógica, vamos. Yo, la verdad, estamos en un mundo, eso creo que es en España, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, si esa es la realidad de la realidad española, no me extraña que España esté como esté. Mejor que se dediquen a corregir la corrupción, que eso sí es un problema endémico, y dejen a los niños que se desarrollen normalmente, que reciban la educación sexual cuando tengan edad para entender de qué le están hablando, y no lo jodan más, por favor. Diabólico es eso, ¿no? Por favor. Terrible. Acá Edurne pregunta a Modio un episodio del pasado, o por lo menos dice, lo del policía Ildefonso, ¿por qué lo ataron con alambre los tupas? Edurne, ¿es? Sí, sí. Mira, Edurne, eso es una mentira grande como una casa. Este Ildefonso, el apellido creo recordar que era Kaulaskas. Sí. No fue, para empezar, el MLN no tuvo nada que ver con la muerte de este policía. Era un grupo del Cerro que creyó que matando a un policía hacía méritos suficientes para ingresar al MLN. Nunca ingresaron, según mis noticias. Pero además, nunca lo ataron con alambre. Es falso. Es tan falso como que a Mitrione se le habían cortado los testículos. O que se los habían atado con alambre. También de púa. Pero es falso. Nada más. Vamos a otro video, Javier, de Horacio. Estimados amigos, bueno, ahora con un tema totalmente distinto. Ahora voy a hablar de tecnología. Yo sé que la tecnología, la inteligencia artificial asusta, porque uno ve ese crecimiento exponencial que no lo espera, pero es así. Pero no todo es malo. Realmente los que somos malos somos los seres humanos que utilizamos la tecnología para cosas que no deberíamos utilizarlo. Y quiero hacer mención al tema del terremoto, el terremoto devastador en Venezuela que ha dejado esa nación que ya venía pagando muy caro sus temas de más bien civiles y de política interna, con un tema que ha sido realmente nefasto, que es el tema de los dos terremotos pegados que tuvo. Y entonces yo le voy a hacer mención a un servicio que tiene Google, que yo lo desconocía, que le dio la oportunidad a muchos venezolanos un margen para poder evacuar. Y yo, a continuación de mis palabras, le voy a pasar un video para que lo vean cómo fue que funcionó. Entonces voy a leer algo que dice así: Google avisó segundos antes del terremoto en Venezuela y evitó que miles de personas quedaran bajo los escombros. Venezuela carece de un sistema de alerta sísmica estatal. Sin embargo, la tecnología evitó una tragedia aún mayor. Segundos antes de que los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 devastaran el país, los celulares Android se convirtieron en verdaderos salvavidas. El sistema de alertas de Google funcionó como una inmensa red de mini sismógrafos a través del acelerómetro de millones de teléfonos. El acelerómetro, ¿saben qué es? Cuando yo giro el celular, ¿vio que se gira la pantalla para que yo lo pueda seguir viendo derecho? O sea, como lo estoy viendo ahora, como estoy grabando ahora con ustedes. Bueno, eso es el acelerómetro. Ese es el que gira. ¿tá? Entonces, la variación de eso a una altísima velocidad, pero aparte de eso, que muchos celulares muy cercanos le pase lo mismo al mismo tiempo, genera una alerta en Google. Eso significa
que nosotros cuando usamos celulares y no podemos dejar de usarlo por un tema estrictamente de necesidad, estamos siendo escuchados, saben todo lo que hacemos, pero volvamos al tema este de los terremotos. Los servidores de Google detectaron la onda sísmica inicial y dispararon una notificación masiva con un sonido de emergencia justo antes del impacto de la onda más destructiva. Fueron entre 10 y 30 segundos de ventaja, el tiempo exacto que permitió a miles de familias evacuar edificios y casas a puntos de colapsar. ¿Correcto? A ver, estos sistemas no te prevén la situación un día antes, 2 horas antes, no. Estos son 10, 20, 30 segundos antes. ¿Qué pasa? El primer celular tiene el movimiento, como que hay un movimiento sísmico, o sea que vos golpeaste el celular rápidamente, lo detectó, entonces dice, no, es que giraste el teléfono. Pero si lo hacen todos en la misma zona, al mismo tiempo, para Google es algo que no puede pasar. Eso es porque hay un terremoto. Ese es el funcionamiento que está teniendo el sistema de Google en los teléfonos Android. ¿Qué significa, señores? Que esto realmente salva gente. Y para demostrar que salva gente, yo les voy a pasar ahora a continuación un video en donde muestra cómo mucha gente detecta la alarma y sale corriendo de donde están. Por supuesto que eran los lugares donde tenían cámaras y luego lo subieron a las redes. Así que veamos el siguiente video. Gracias. ¡De acá! ¿Está temblando? Magnitud inicial estimada de 6.2, aproximadamente 86.9 miles de distancia. Presiona para obtener más información. What the fuck? ¿Te sonó el teléfono también? A mí también. Y que hubo un terremoto cerca. ¡Ay, sí! Estimados amigos, volvimos. Hoy estoy video tras video, hoy los voy a enloquecer. Pero lo que pasa es que hay tantos temas que a veces uno dice, bueno, vamos a sobrecargar un poco, pero tenemos que decírselo a los televidentes. Ahora me voy a referir específicamente a un video que yo estaba viendo. No lo voy a pasar ese video porque es muy largo, pero quiero desarrollarlo porque encontré más información. Que refiere a que en los años de la Revolución Cubana, por los primeros años de la Revolución Cubana, cuando todo el que era antirrevolucionario lo fusilaban, sean civiles, militares, sacerdotes, lo que fuera, pasaba para mejor vida. En donde se refería que antes de matarlos, en ese informe, en ese video, primero les sacaban la sangre. No los mataban totalmente, les sacaban 3/4 partes de la sangre. Y eso después la vendían. En el informe habla de que se la vendían a Vietnam a $50 la pinta y a Canadá. En el video, ¿no? Decía eso. Pero yo me dije, no, esto puede ser muy falso, ¿no? Yo no creo que hemos llegado a tanto en la tan hermosa Revolución Cubana. Me puse a averiguar y, encontré que parece que era real.
Hay un documento, ¿está bien? Un informe realmente, de la Organización de Estados Americanos, de la parte de derechos humanos, o sea, más precisamente la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, la que nos ha dicho que nosotros tenemos violaciones de los derechos humanos bastante importantes, y creo que en algunas cosas coincido en un 90 y pico por ciento, casi un 100%. Pero hay un informe en español que dice así: Informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. OEA, documento número 4 en español, con fecha 7 de abril de 1967. Capítulo único, violaciones de los derechos humanos en Cuba. Apartado E, extracción de sangre a condenados a muerte. Ese es el informe que menciona la denuncia de que antes de los fusilamientos se habría extraído sangre a condenados a muerte. Según el texto indexado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA, el informe refiere al 27 de mayo de 1966 en la fortaleza de La Cabaña, La Habana, donde habrían sido ejecutados ese día, solo ese día, 166 cubanos, civiles y militares, previamente sometidos a procesos de extracción de sangre. El pasaje clave está en el apartado E.2. Allí se afirma que los ejecutados fueron sometidos previamente al procedimiento de extracción de sangre, que se habría extraído un promedio de 7 pintas por persona y que esa sangre habría sido vendida a Vietnam a $50 por pinta. También encontré que un informe posterior sobre tortura en Cuba cita expresamente esta referencia como Comité Interamericano de Derechos Humanos, informe sobre la situación de derechos humanos en Cuba, bla, 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 secciones, páginas 5 y 6. Por lo tanto, para ubicarlo con precisión, por si algún televidente lo quiere ubicar, lo puede ubicar informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, fecha de abril, 7 de abril de 1967, organismo Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA, parte exacta, capítulo único, apartado E, extracción de sangre a condenados a muerte. Páginas citadas por informes posteriores, páginas 5 y 6. Y le adelanto una cosa. Luego que le sacaban la sangre, cuando ya no tenían reacción, el cuerpo estaba muriéndose, pero todavía se encontraban vivos, lo ponían en una camilla y 2 de los guardias los llevaban al paredón de fusilamiento. Bien, ahí los ponían. Podían ir a ver la ejecución los familiares, algunos familiares, no todos, igual que tener visitas previamente a que los mataran. Pero para tener visitas, ¿sabe qué tenían que hacer los familiares? Donar sangre. Si no donaban sangre, no podían visitar a los prisioneros. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Para Cuba, toda la vida fue por plata. La revolución cubana fue por plata. Y querían exportar la revolución cubana porque a los que mandaban como exportadores, como representantes de la revolución, los tenían agarrados de las partes, como yo digo normalmente. Entonces ninguno de ellos se iba a rebelar, y si se rebelaba lo mataban. Simple y sencillo. Necesitaban dólares. Los anticapitalistas necesitaban dólares. Entonces lo vendían a $50 la pinta de sangre a Vietnam, y en algunas otras bibliografías figura también Canadá. ¿Cómo la ve? ¿Le gustan? Interesante, ¿no? Esa fue la revolución cubana. Le sacaban sangre para poder visitar a sus seres queridos, amigos que estaban en prisión, si no, no podían verlos a la visita. Y antes de matarlos, los desplumaban, los desangraban. Eso fue la revolución cubana. Gracias y hasta el próximo jueves. Yo no tengo comentario, vamos, la verdad. Si eso es así, tal como Horacio lo cuenta, sería una muestra más de la degradación de la revolución, ¿no? Dijo, está fechado en 1967. Fue el inicio no el inicio, pero fue un año de muchos fusilamientos, sí. Eso recuerdo. Ahora, que les extrajeran la sangre, para mí es una novedad. Lo harían de acuerdo con la Unión Soviética, seguramente, para enviar la sangre a Vietnam.
Fabián Ramos dice, me gustaría tener la palabra de Amodio sobre que el Frente Amplio quiere desarmar la población. Yo estoy en contra de... Lo he dicho, creo que lo dije en el programa pasado. Yo creo que la población no debe estar armada. Creo que la seguridad la debe proporcionar el Estado y no debe ser una cuestión individual. Por muchas razones. Primero porque las armas las carga el diablo, realmente. Hay que estar muy, muy ducho para manejar un arma en condiciones de seguridad. Rara vez sirve como defensa. Vean lo que le pasa a la policía, que está preparada para defenderse y en muchos casos el arma no le sirve absolutamente para nada. Yo creo que la seguridad no viene por ahí. Es mi opinión personal. Hay un dato de Venezuela que en el 2013 se procedió a hacer lo mismo que quiere hacer el Frente Amplio y en el 2017 empieza todo el negocio que terminó con Maduro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy el Estado uruguayo no nos da ninguna seguridad y ahí está planteado el problema, ¿no? Sí, yo lo entiendo, pero... Lo correcto sería lo que tú mencionas, pero hoy... ¿Ya? Bueno, entonces deberíamos tener todos la posibilidad de portar un arma. No. Que todos. Entonces volvemos a la etapa del lejano oeste, Sí, claro. donde dirimiríamos los entuertos, las discusiones a los balazos. No, yo la verdad creo que esa no es la solución. Bueno, Además siempre vamos a ir de atrás. Siempre vamos a ir de atrás. Sería muy largo explicar todo. Tengo más mensajes para leer, pero vamos a ir al... Es más, le digo una cosa, yo siendo clandestino iba desarmado por la calle. Solo portaba un arma cuando íbamos a hacer algún... Porque en ese momento, si te cacheaban por la calle, te pedían documentos, te cacheaban y te agarraban con una Luger o con lo que fuera, ibas para adentro, tranquilamente. Entonces yo pasé una cantidad de rastrillos, pedía documentos y todo eso, lisa y llanamente presentando los documentos. El arma es un peligro. Este es un video, lo que vamos a ver ahora, de Bendita TV, un programa que se emitía por Canal 10, sobre el tema de Pluna, y que entiendo que queda muy claro la corrupción de este episodio. Son poco más de 7 minutos, pero demuestra claramente cómo se manejó si se quiere, la venta de Pluna, aunque Pluna siguió existiendo hasta el 2025, pues seguimos pagando. Hay que hacer una consulta al Ministerio de Economía a ver si todavía los uruguayos no están pagando este negocio de el entonces ministro Astori. Vale. Nosotros nos conformamos con la distribución de la energía y estamos negociando la compañía aérea. Esta es su última oportunidad. Después, cuando las empresas extranjeras le aumenten las tarifas, lo despidan y se queden con el país, será demasiado tarde. Su voto tiene una obligación con el Uruguay. ¿Se acuerda? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Los piratas? Sí, me podré acordar y se había hablado en esa campaña. ¿Usted no piensa que esto, aquello, generó una cultura en la izquierda que es la que fomenta que hoy le digan
le está vendiendo Pluna Piratas? El ministro de Economía, Danilo Astori, anunció que se concreta la reprivatización de Pluna. Está previsto que en 60 días se firme el acuerdo final y el acto contó con participación del presidente Tabaré Vázquez. El inversor está comprometido a aportar una contribución inicial de 15 millones de dólares, además de la línea de crédito de 10 y de los 152 millones que en total financiarán la incorporación de una flota de 20 aviones nuevos. Entonces las cifras que hay que comparar son 1 millón con 15. 15 millones constituyen aproximadamente el 93% de 16 y el 7% es el restante millón, que es el patrimonio neto de nuestra firma, lo cual revela claramente la conveniencia de este acuerdo para el país. Privatizó el 75% de Pluna y finalmente el Estado uruguayo debió poner 6 millones de dólares adicionales para sanear a la aerolínea. Nadie está dispuesto a asociarse con una empresa sin patrimonio, por lo tanto tuvimos que hacer un esfuerzo adicional. El 1 de julio comienza a operar la nueva empresa. El gerente general será el empresario argentino Matías Campiani. El gobierno ha negociado muy bien y muy duro. Para nosotros fue una muy buena experiencia que hemos tenido negociando con el gobierno, quiero dejar eso claro. Además se prevé volar directamente a Madrid 3 veces por semana, abriéndose asimismo una cuarta ruta con escala en Río. Retos elementales: 1, cuadruplicar el número de pasajeros. 2, crear 500 puestos más de trabajo. El grupo que se hizo cargo de Pluna despidió a 2 funcionarios y anunció que irán al seguro de paro 40 de los 120 tripulantes. Crear 500 puestos más de trabajo. Pero lo curioso es que estamos hablando que ahora van a agregar 7 aviones más en febrero. Entonces hablamos que, por un lado, contratamos más aviones, o sea, vamos a tener más aviones en la compañía, pero menos personal. Son 7 aviones nuevos. La idea es tener una flota totalmente de aviones nuevos, 0 kilómetros, que van a estar volando 3 veces lo que están volando los nuestros de hoy. Finalmente pasó, Pluna suspendió sus vuelos a Madrid. Se prevé volar directamente a Madrid 3 veces por semana. Rossi informó que las administraciones anteriores debieron capitalizar la compañía por 140 millones de dólares y en este caso se pondrán solamente 28 millones para proteger las fuentes laborales y mantener a Pluna volando. 28 millones de dólares que puso el Estado uruguayo para que quedara con $1 millón de patrimonio. Entonces las cifras que hay que comparar son 1 millón con 15. 28 millones de dólares que puso el Estado uruguayo para que quedara con $1 millón de patrimonio. Y hay otro elemento en esto de Pluna, ¿no? Que el Estado uruguayo es garante, es decir, que si pierde, paga el Estado uruguayo. Y si gana, el privado se lleva el 77% y 23% para el Estado. El Tribunal de Cuentas objetó la legalidad del contrato entre Pluna y el grupo Leadgate, que se hizo cargo de la aerolínea de bandera nacional. Lo que no puede hacer el Estado, y es lo que dice el tribunal, es que el Estado salga de garantía por el 100% de los créditos que salga a pedir un privado. Hay que salir de garantía de los aviones. Qué Estado maravilloso que tenemos. Y el Ministerio de Transporte rechazó la observación del Tribunal de Cuentas de la asociación de Pluna con Leadgate. El procedimiento que se utilizó es un procedimiento que no hemos inventado, que hemos extraído de la propia experiencia anterior, de Pluna incluso. Porque uno de los principales opositores a la privatización de Pluna, cuando era parlamentario, era el ministro Rossi, que decía que todas las privatizaciones eran malas, pero la de Pluna era peor. Es un procedimiento que no hemos inventado, que hemos extraído de la propia experiencia anterior. Cuando el Frente Amplio era oposición, que una cosa que criticaba severamente, con razón, era que muchas veces las concesiones se hacían sin licitación. Exactamente. Y Pluna se concedió sin licitación. Pero recuerdo que es una sociedad anónima que hizo un llamado no de vender nada, sino de ampliar la emisión de acciones. Recuerdo simplemente eso. Por un lado tenemos a Nicolás de los Santos, presidente del Sindicato de Funcionarios, y a Hernán Sena, presidente del Sindicato de Pilotos. Buen día, Sena. Buenos días. Se está hablando de que este grupo fue el grupo más seleccionado, el ideal, porque iban a invertir 170 millones de dólares. ¿No es así? Aportar una contribución inicial de 15, además de la línea de crédito de 10 y de los 152 millones que en total
financiarán la incorporación de una flota de 20 aviones nuevos. Pero no se invirtió en nuevos aviones hace bastante Te voy a poco repetir, tiempo. la inversión no es así. El Estado, el que compró los aviones fue el Estado. El Estado, además, en esta adquisición de nuevos aviones, un Estado que tiene el 25% de la sociedad anónima, responde por el 100% del precio de los aviones nuevos Bombardier, estos que se anunciaron con bombos y platillos. Hoy los uruguayos estamos debiendo más de 300 millones de dólares, no sabemos cuánto, porque el señor Bouza se encargó de ocultar el precio de los aviones. ¿Cuánto cuesta una, por curiosidad, no vamos a comprar ninguno de nosotros en principio, pero cuánto cuesta? Seguramente ellos tampoco. No, seguramente ellos tampoco. No, pero los que traen, o los que piensan de esto, de 90 plazas, ¿de qué estamos hablando? Anda en el orden de los 28, 29 millones de dólares cada uno. Nuevo. Leadgate, que ya hizo su negocio, que era comprar los aviones, ahora naturalmente saca en los diarios de Montevideo una solicitada diciendo que está dispuesta a dar un paso al costado. Si ustedes quieren, nosotros nos vamos. Y le dejamos este lío a ustedes y hagan lo que quieran. Eso es lo que dice el comunicado. Me voy de porque el negocio era el endeudamiento del Estado con la Bombardier por 10 aviones que significan más de 300 millones de dólares. El presidente de Pluna, ente autónomo, dijo que la empresa debe ser recapitalizada para no quebrar y el Estado tendría que poner dinero nuevamente. Creo que acá hay una gran fantasmada. Creo que son grandes fantoches lo que están manejando en este momento. Me parece tenebroso este tema. Ahora, Leadgate, ¿es confiable para los uruguayos? ¿Su empresa es confiable? Aquí estamos hablando de Pluna. Bueno, eso era todo. Gracias, muchas gracias. Para nosotros fue una muy buena experiencia que hemos tenido negociando con el gobierno, quiero dejar eso claro. Una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiendes? Bueno, lo dijo Valle, ¿no? Nada más que eso lo había dicho para los argentinos, pero en realidad en este tema creo que le cabe bien para los uruguayos. Y bueno, como muchos temas, acá fue Campiani preso, pero no fue nadie del Estado. Y esto lo cargó el pueblo uruguayo hasta nuestros días. Es decir, hace casi 20 años que hubo que solventar a Pluna después de este desastre. Y hay un comentario que no está acá en este video, cuando el ministro Astori dijo que las cosas que empiezan bien, terminan bien. Bueno, en este caso habría que utilizar un término diplomático, sin comentarios, esto de Danilo Astori, que no fue la única cosa. Fíjense que es como que nosotros salgamos a vender algo, nos quedemos con la plata y que sea el Estado el que pague. Eso fue lo que hizo el gobierno del Frente Amplio en una elucubración del entonces ministro Astori, en la cual firmó el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, y no solo firmó, sino que estuvo presente en la ceremonia. Y Campiani dijo que habían negociado muy lindo con el gobierno, claro, sí, ¿no? Astori quería traer 20 aviones, vaya a saber por qué, pero quería traer 20. Menos mal que trajo 7, y todos saben cómo terminaron esos aviones. Incluso uno llevado en un camión, no se sabe para dónde, ¿no? Y los otros que no se podían vender a nadie. Sin embargo, Leadgate, que fue a través de un banco de plaza hoy, ¿no? Hizo todo este negocio nefasto para el Estado uruguayo y que todavía duele, porque esto no fue solo el tema de los aviones. Hubo otros negocios que se hicieron, como la venta del local que tenía Pluna en la capital argentina. Un local casi de lujo que había en el microcentro porteño, que tampoco se sabe qué pasó con el dinero de la venta de ese negocio, de ese inmueble. ¿Qué más podemos decir? ¿Era Mujica el presidente? ¿Era Mujica el presidente? No, era Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez cuando empieza Tabaré y Vázquez. después sigue. Tabaré Vázquez. Claro. Después el negocio sigue con... Claro, el que lo cerró fue Mujica. Estaba confundido con... Seguro, el que lo cerró fue Mujica, ¿no?
Y después se lo quisieron vender, aquello del caballero de la derecha, etcétera, etcétera, todos esos negocios y ahí mi raros. confusión, esas son cosas que yo no viví directamente porque no estaba. Y en este momento me estaba confundiendo. Sí, sí, fue el que cerró Pluna fue Mujica. Sí, sí. Y después vino todo ese negocio raro en el cual intervino el Banco República, que después cuando uno presenta un pedido de información Los pública créditos, no se lo dan. Exacto. Los créditos para los compradores, los supuestos compradores. Ahí está. Después, ahí venía mi confusión. Ahí está. Después vino Alas Uruguay, que tampoco no fue ni a la esquina. Y después siguió el pueblo uruguayo pagando hasta, bueno, capaz que todavía te queda alguna cotita para pagar. Yo creo que este es un acto de corrupción muy, muy grande que le costó mucho, mucho dinero a este país. Y por acá me han puesto Edurne que lo de Orsi era peor que de lo de Pluna. Por favor. No, yo creo que no. Me parece... Lo de Pluna tuvo una magnitud tremenda. Yo quería decirle a un oyente que nos escribe desde Roma preguntándonos el horario del programa lunes y jueves a las 19:30 horas de Montevideo. Creo que son 5 horas o 6 horas, hora de Italia. Sí, más por ahí, Martes 5 horas, jueves, ¿no? 19:30. Sí, lo tiene que ver. Acá nos ponen, ahí está la pobreza infantil. Y hay varios mensajes que voy a empezar a leer. Bueno, Troilo Lepera, al momento del partido, Alemania eliminada del Mundial, clasificó Paraguay. Bueno, entonces sí. No nos quejemos. Si seguro, claro. Alemania, seguro. Claro. Diagopa dice, la única función o utilidad de los vehículos blindados Cóndor, que ahora están siendo trasladados a Montevideo, es que por su blindaje y angulación de sus perfiles, oficie de protección al personal policial en caso de enfrentamiento o el rescate de... y agrega, inocentes que quedan en el fuego cruzado, no poca cosa, muchos de ellos son usados como transporte de heridos. Por su ancho no sé si tendrán margen de circulación. Yo ya creo que no, pero bueno. Sí, Josefina Silvera dice, ahí está la pobreza infantil. Y quería mencionar cómo se generó que la dictadura dejara sin efecto el impuesto a la renta de las personas físicas que se había creado en los años 60 en los gobiernos del Partido Nacional, pero que era muy diferente al que se aplicó después con el gobierno de Astori. No era igual. Bueno, ¿cuándo empieza esto? Y dice así, casi al final del otoño del año 1974, el comandante de la Fuerza Aérea, el brigadier Dante Palladini, propuso al ingeniero Alejandro Beck Villegas como ministro de Economía y Finanzas. Aunque cueste creer, había sido el líder de la lista 15, Jorge Valle, proscrito por los militares para ejercer actividades políticas durante la dictadura, uno de los principales opositores al gobierno en aquel momento, que había dirigido o digitado esa designación, porque tenía mucha fuerza dentro de la Fuerza Aérea. Incluso durante el régimen de facto, la lista 15 del Partido Colorado tuvo mucha influencia entre la oficialidad de la Fuerza Aérea. A través de varios pasamanos llegó a la propuesta a Bordaberry. Por lo menos 2 veces al año el mandatario recibía de Beck Villegas comentarios sobre la marcha de la economía. Pero consciente de su debilidad institucional, tenía la certeza de que si él lo proponía, los militares lo rechazarían. Y además tenía otra contra. En la mesa de los generales se decía insistentemente que Beck Villegas era miembro de la lista 15 del Partido Colorado. Un martes de mañana, tras la reunión con los comandantes en jefe, Bordaberry recibió un regalo que le vino como anillo al dedo. Presidente, acá le dejo un papelito con un nombre para un eventual candidato a ministro de Economía, transmitió Palladini a Bordaberry, es decir, Palladini, jefe de la Fuerza Aérea, después cuando se despedía. Bueno, macanudo, después hablamos, respondió Bordaberry, restando la importancia a la propuesta del aviador. Inmediatamente le dije a los comandantes que la propuesta de Palladini era muy buena, que lo apoyaba.
ya no era contra mí. Esto es una grabación que le hicimos a Bordaberry. Yo me hubiera animado a ponerlo, confesó para este libro, que es Cuando los civiles también juegan. Sin embargo, el general Abdón Raimundes, tras la designación de Beck Villegas, se opuso a que el ingeniero José Cerrato, también integrante de la lista 15, fuera nominado para un cargo gubernamental. ¿Qué se creen? ¿Que gobierna la 15? Espetó ofuscado el militar cercano en esa época al teniente general Gregorio Álvarez y que además siempre se dice de los contactos que tenían con Wilson Ferreira Aldunate y Héctor Gutiérrez Ruiz, incluso en la República Argentina, ¿no? Bueno. Que tenemos constancia de eso, sí. El general Raimundes va a aparecer en su momento, ya ampliaremos. Sí, exactamente. Habrá más noticias para este boletín. Para este boletín, como decía Radio Colonia. Beck Villegas recibió el beneplácito de la cúpula militar, aunque hubo alguna resistencia, especialmente por su cercanía con Valle. En primera instancia, los generales del ejército manejaban para suplantar al saliente ministro a Manuel Pasos el nombre de un industrial asesor económico de la empresa Funza y del propio comando del Arma de Tierra. Bordaberry y Beck Villegas mantuvieron varios encuentros antes de producirse la nominación oficial. Fíjense lo que se decían en esas reuniones. En una de ellas Bordaberry subrayó: mire, dirigiéndose a Beck Villegas, ¿no? Me parece que nosotros no podemos dar un mal ejemplo y hacer un papelón. No lo puedo nombrar y a la semana tenemos una discrepancia por su orientación económica. Yo soy un presidente que me gusta opinar sobre estas cosas y soy un presidente que no me gusta que se hagan cosas sobre las cuales no estoy de acuerdo. Prefiero tener conversaciones con usted antes y saber lo que piensa. Si nos ponemos de acuerdo, lo nombro. Igual que Orsi. Me parece bien, presidente, respondió Beck Villegas, que finalmente asumió el cargo el 12 de julio de 1974. Bordaberry estaba convencido de que Beck Villegas era el apóstol del liberalismo que buscaba desde hacía varios meses. Quería poner en práctica las resoluciones del cónclave desarrollado en San Miguel, pero encontraba una fuerte resistencia entre los economistas que, según el entonces mandatario, no estaban mentalizados para liberar la economía. El cónclave de San Miguel se estipuló diferentes resoluciones o propuestas de gobierno que serían impulsadas durante la dictadura. Bordaberry se ofuscó cuando se enteró de que la empresa estadounidense de automóviles Ford hacía 5 años que no tenía las utilidades trancadas en el país. El mandatario de facto llamó al entonces ministro de Economía, Moisés Cohen, y le ordenó que habilitara a Ford y otras empresas extranjeras a sacar las utilidades porque de esa manera va a venir más gente a trabajar acá. Haga el favor, libere todo. Cohen, que había asumido el puesto provisoriamente, no estaba convencido de la decisión del mandatario. Poco tiempo después comunicó a Bordaberry que abandonaría el cargo, el cual fue asumido por poco tiempo por Manuel Pasos. Bordaberry se salió con la suya y el 8 de mayo de 1975, a través de la ley 14.000, decreto ley, ¿no? 14.371, aprobado por el Consejo de Estado, se estableció que el Banco Central de Uruguay no podía limitar el derecho de sus inversores extranjeros sobre remesas y sus utilidades de capital. Esto, cuando llegó la democracia, no lo tocó, ¿no? Lo dejó. Y ahora viene cómo se elimina el IRPF. El mentor de esto es Alejandro Beck Villegas. Bordaberry reveló que la diferencia central que tuvo con Beck Villegas fue nada menos que el famoso impuesto, nunca tan famoso como ahora, ¿no? El impuesto a la renta de las personas físicas. A mí me parecía inicialmente un impuesto pacificador. La gente dice, los millonarios, bueno, pero pagan el impuesto a la renta y vos no lo pagás. Me parecía que tenía esa ventaja, confesó Bordaberry. Si usted deja el impuesto a la renta, no vienen inversiones al Uruguay. Para mí es una cuestión fundamental para mi gestión ministerial derogarlo, argumentó Beck Villegas en una de las entrevistas con Bordaberry. Yo me resistí todo lo que pude hasta que me propuso llamar a Cohen, que era una persona de mi confianza. Cohen estuvo plenamente de acuerdo con Beck Villegas. Se sustituyó por el impuesto al valor agregado IVA, narró Bordaberry. Cohen propuso, si usted quiere tener un efecto social, el IVA se puede establecer por franja,
deja libre la franja de más abajo, el pan, la leche, a eso que no le pone IVA, y pone las cosas de consumo suntuario en la franja de arriba, en lo más alto. Tampoco se tocó con la vuelta a la democracia. Me parece razonable, estoy de acuerdo, sostuvo Bordaberry. En una de las reuniones de Villegas, impulsivo y convencido de la reforma liberal, le espetó a Bordaberry. Mire qué frase. Mire, presidente, haría como en Alemania. En un fin de semana, cuando todo el mundo está en la playa, saco un decreto liberando todo. Que el lunes se entere. Esto no lo dijo Donner, lo dijo Villegas, ¿no? Bordaberry sabía de su poca fuerza y respondió, acá no se puede hacer, no tenemos poder para decidir, si fuera un partido político con mayoría parlamentaria, pero acá el respaldo son las Fuerzas Armadas. Es que el primer mandatario sabía que se venía una prueba de fuego, convencer a los militares, especialmente al general Álvarez, de poner en práctica la reforma. Mire que van a venir los generales y van a decir que esto va a traer capitales golondrinas que vienen a lucrar, agarran la plata y luego se van, advirtió Bordaberry. La respuesta de B. Villegas fue concisa y contundente. Son golondrinas si tienen miedo de que les pongan una traba. De lo contrario, no son golondrinas. Se quedan e invierten. Y el día llegado esperó. El día esperado fue la reunión con los militares. Y miren lo que pasó. Era la segunda prueba de fuego, porque la primera fue que los militares votaran o aprobaran el Tratado de Límites del Río de la Plata con Argentina, en la cual los civiles ahí habían salido airosos. Álvarez, es decir, Gregorio Álvarez, después presidente de facto, y todo su equipo se tiraron violentamente en contra. Me apoyaba a Cristi, pero eran temas, eso cuando el tema de la Armada. Y después, en la reunión, dice, ¿usted quiere desarrollar el Uruguay internamente? Preguntó el ministro de Economía directamente a Álvarez. Villegas se lo dijo a Álvarez, si quería desarrollar internamente el país. Claro, por supuesto, respondió impulsivamente el militar. Como si estuviera en una aula universitaria, Villegas fue una aplanadora. Y miren lo que le dijo. Para hacer cualquier política de desarrollo se necesita capital, para invertir se necesita inversión. La inversión puede venir de dos lugares distintos, de afuera o de adentro. Yo estoy de acuerdo con usted en que para desarrollar el Uruguay hay que invertir, pero si no queremos que venga la inversión de afuera, tenemos que sacar la inversión de adentro. El auditorio permaneció en silencio y atento. Villegas continuó. Esa inversión la tenemos que sacar como la Unión Soviética o como los países socialistas. Tenemos que meterle impuestos a la gente para sacarle dinero, para invertir tomando el capital nacional y reinvertirlo en Uruguay. Para eso hay que poner impuestos. La otra acción es llamar a la gente para que venga a invertir al Uruguay. Entonces no tenemos por qué hacerlo eso a la gente de Uruguay. Vienen a invertir los extranjeros. Podemos elegir. Yo creo que el Uruguay necesita inversión. Creo que la mejor es la inversión extranjera. Tenemos que crear las condiciones para que entre y no gravar más a los uruguayos. Ahora, si ustedes no están de acuerdo con eso, grabamos más a los uruguayos y usamos la inversión con capital interno como la Unión Soviética. Es cuestión de elegir, dijo Villegas. El ejemplo que puso fue lapidario. Si algo los militares no querían compararse era con el régimen comunista de la Unión Soviética. Al culminar la disertación, Villegas, los generales abandonaron sus asientos, se formalizaron ruedas y espontáneamente repetían. Así que para que venga la inversión extranjera no tenemos más remedio que liberar, para que la gente que viene a invertir se dé cuenta de que no se está metiendo en una jaula. Hay que liberar, que entre y salga. Hay que liberar el tipo de cambio, las tasas de interés, la entrada y salida de capitales. Hay que liberar todo eso. Bordaberry recordó con satisfacción que fue una larga tarde en la residencia del Prado. La exposición de Beck fue muy aclaratoria, convincente, muy bien dicha. Yo tenía ganas de aplaudirlo, dijo Bordaberry. Y ahí añadió, y miren lo que dijo ahora, Bordaberry. Siempre dije que me sentía mucho más cómodo con las Fuerzas Armadas que con los políticos. Si tenía que ir al Senado a tratar de sacar el Tratado de Límites del Río de la Plata, esté tranquilo que con Wilson no lo sacaba, y en el Senado menos. Y si tenemos que llevar un programa económico como el de Beck Villegas, que libera todo,
¿Quién puede con los demagogos que no quieren que le suba el costo de vida al pueblo, cosa que dijeron los militares en la reunión en Suárez? Y Bebe Villegas demostró que no subía nada y no subió. Los militares al comienzo de la reunión estaban en contra, pero cuando terminó dijeron, está bien, tiene razón. Los políticos nunca le dicen eso, jamás le dan la razón. Yo me sentía mucho más cómodo con los militares, a veces me daban alguna bronca. Las dos decisiones adoptadas, el Tratado de Límites del Río de la Plata y la liberalización de la economía, están en el haber de las cosas positivas de la historia de la República. Bordaberry, dibujado en su rostro de dictador, se impuso a la Junta de Oficiales Generales y destacó que tras las agotadoras reuniones, los militares también dictadores admitieron que el mandatario tenía razón. Y también mostró el desprecio por los políticos, por los comentarios que se hicieron. Es decir, con la vuelta a la democracia, estas dos cosas no fueron tocadas. Tampoco homenajeadas, ¿no? Porque el Tratado del Límite del Río de la Plata fue una de las cosas más importantes que se hizo, en la cual trabajó el doctor González de Apeire, y cuando se cumplieron los 50 años no se llevó adelante ni siquiera un saludo para decir lo cumplimos. Y Perón tuvo mucho que ver. Perón apoyó a Uruguay y no lo que le decía la Armada Argentina, con la cual se peleó. Por eso. Yo estaba tratando de hacer memoria y estaba tratando de buscarlo en internet, pero no lo encontré, porque no es momento de ponerme a buscar eso. El truco ese de dar a conocer una mala noticia cuando la población está... Sí, claro. Sí. Estaba haciendo memoria y le voy a pedir a quienes nos escuchan desde España si nos pueden confirmar. Yo creo que fue el 1 de enero del año 2010 que se reunieron Zapatero y Rajoy y transformaron la deuda bancaria provocada por la explosión de la burbuja inmobiliaria y la convirtieron en deuda pública. Yo creo que fue el 1 de enero, o sea, el día de Año Nuevo. Deben ser los únicos dos españoles que ese día estaban preocupados por la situación bancaria. Estaban trabajando. Nada más que le pasaron todo para que la gente pagara. Les pido que me lo confirmen. 1 de enero del año 2010. Bueno, tenemos... Es un truco que se lleva mucho. Y claro, por ejemplo... Los feriados, cuando la gente está de vacaciones. Sí, cuando, por ejemplo, Peñarol salió campeón de América, que le ganó a Cobreloa la final con gol de Morena. Al otro día, los combustibles aumentaron 30%. Fue en el primer gobierno sanguíneo. También acá... Entonces aprovechen ahora para bajarlo. Seguro, claro. Para poner contenta a la población, vamos. Bueno, las recomendaciones son de rebaja, pero nunca se sabe, ¿no? Esa es la recomendación. Lo que pasa es que para compensar la desazón de muchos, tendrían que prácticamente regalarla, porque si no... Exactamente. Lo llamativo es los avisos de las empresas que apoyaron, digamos, con publicidad lo del Mundial. Empresa del Estado. Sí, empresa del Estado. Por ejemplo, lo del Banco República es uno. Y ese que te cobra comisiones por pasar por la puerta. Seguro. Y siguen pasando el mismo aviso. Y que no tiene nada que ver, pero tiene que ver con imágenes de los jugadores que son censurados en todas las redes sociales y por todos lados. Y no nos hemos dado cuenta que es un partido de fútbol. Terminó. Y que los alemanes ahora que van a hacer una guerra porque han quedado eliminados del Mundial, se van para la casa, simplemente perdieron y buscarán en otro Mundial volver otra vez a estar en los primeros puestos e incluso poder ser nuevamente campeones del mundo.
Me parece que hacer casi reyes a los jugadores por parte de la gente es bastante absurdo. El fútbol hoy maneja mucho dinero y cada vez va a manejar más. Y nosotros, los uruguayos, incluso acá los grandes responsables son los periodistas, cuando dicen jugamos contra un país que nunca cruzó un arroyo, pero ahora hay un inconveniente muy grande para el fútbol uruguayo. Los jugadores de ese país que no cruzó un arroyo nunca, ahora juegan en los equipos de élite de Europa, ¿no? Y entonces, cuando se juntan todos esos que juegan en el élite, son mejores que nosotros. Porque Uruguay hoy no tiene jugadores de élite. Muy poquitos. Y aquel que puede ser un élite, de jugar en el equipo, yo diría, más poderoso del mundo, por muchas razones, que Real Madrid, Valverde, ya vemos lo que pasó, ¿no? ¿Por qué digo lo de Real Madrid? Porque Beckenbauer siempre repetía una frase, el jugador alemán, técnico, campeón del mundo como jugador y campeón del mundo como entrenador. Para salir campeón de Europa es muy difícil y además hay que ganarle a Real Madrid. Eso decía Beckenbauer muchas veces. Claro, lo que pasa es que también el tiempo pasa, los equipos evolucionan y hoy el Real Madrid tampoco es lo que fue hace unos años. No en balde tiene 16 copas de Europa, ¿no? Claro, sí. Algo que yo creo que pasarán. Sí, si alguien lo alcanza. No sé, si alguien lo alcanza. A lo mejor decir un siglo, exagero, pero para alcanzar eso marcó una época en base a taca-taca, ¿no? Sí. Eso también hay que reconocerlo. En la actualidad creo que no hay ningún jugador titular del Real Madrid que sea español. Son todos extranjeros. Sí, es la política de Florentino Pérez. Ahora, el problema del fútbol uruguayo es que no hay recambio. El Uruguay pasó, Valverde fue figura en el Real Madrid porque juega en el Real Madrid, que no es lo mismo que integrar el seleccionado uruguayo. Claro. No es lo mismo. El Real Madrid, cuando jugaba Valverde con los jugadores que jugó, es un seleccionado mundial. Con Modric, con el alemán, con Kroos, con un medio campo, con el mismo Casemiro, que hoy prácticamente clasificó al Brasil, en fin. Son épocas diferentes. Saquémonos la idea de Uruguay campeón del mundo de la cabeza. Conformémonos con festejar Maracaná y ya está. Seguir en la misma. Bueno, yo no sé qué te parece, pero yo creo que hemos tenido semana muy agitada, nos espera otra. Y lo mismo. Siguió agitada a partir de muy temprano hoy, mañana va a seguir agitada entonces, temprano. Les decimos hasta el próximo jueves, los espero el miércoles 19 horas. Amodio, antes quiero leer este mensaje, dice: dato, el día del golpe de estado de Terra, Peñarol jugaba con Flamengo en el Estadio Centenario y 60.000 personas en las gradas. También. No sabía eso. Yo no era nacido. Soy viejo, pero no tanto. Lo dicho. Estabas ahí, estaba en proyecto. Estaba en proyecto, exactamente. Mis padres serían novios, seguramente. Bueno, les recuerdo, los espero el miércoles, hora 19. El jueves. Miércoles. El miércoles usted. 1 sí, bueno, eso de julio. Anexo del Palacio gente. Legislativo. Y luego, hasta el próximo jueves, también los espero. Esto es El Servidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.